Justicia para Todos, el primer programa con temas legales en México. Es este programa de integración adecuada. Lo bueno que quedó en la Constitución como un derecho. Hay más campañas de El sistema se establece en la práctica. En Justicia para Todos tocamos los temas que día a día influyen en los ciudadanos, su planteamiento, desarrollo y conclusión. Que hay particulares que tienen la capacidad de violar de la misma manera o aún más grave que el propio Estado los derechos humanos de los demás y contra ellos no se está haciendo nada. Tenemos el único espacio en el país para que el público esté enterado de sus derechos y obligaciones y de cómo resolver los problemas que como ciudadano puede tener. Yo cumplo y demuestro que fue ilegal ese acto administrativo como tal, pues a lo mejor si se tarda mucho la autoridad me lo regresan hasta con interés. Justicia para Todos es un programa confiable para el televidente y para tu marca de servicio o producto. En nuestro espacio puedes contar con entrada y salida de programa, salidas y regresos de corte comercial, superimposiciones y menciones de marca. A nuestro público le ofrecemos verdad y por lo mismo es importante que tu marca esté presente con nosotros, en un espacio que le dé certeza a nuestros televidentes de que lo que le estamos brindando es calidad. Justicia para Todos se transmite en el prime time de Vibra TV, miércoles a las 9 de la noche y sábados y domingos su repetición a las 6 de la tarde. Vibra TV tiene cobertura en el Distrito Federal por el canal 158 de Easy, 165 Total Play, en más de 100 ciudades del país por diferentes sistemas de cable y a todo el mundo en internet en canal vibra.tv. Nuestro target va de la clase C a la A y potencialmente alcanzamos 2 millones de telespectadores. Hay un refrán que dice, entre abogados te veas. Y sí, tu marca se verá entre abogados confiables, cuya misión es transmitir verdad, objetividad y sobre todo el mejor producto para nuestros clientes. Por eso te invitamos a ser parte de nuestro grupo, de aliarnos, de ganar en credibilidad, que tu producto y servicio se integre a un programa de gran utilidad para nuestros televidentes, en un canal que promueve la vida sana, los valores, el entretenimiento y el desarrollo humano. Justicia para Todos, aquí en Vibra TV. Muy buenas noches a todos ustedes, soy el abogado Héctor Becerra Orefice y nuevamente les doy la más cordial bienvenida a su programa Justicia para Todos. Un programa que tiene como finalidad el que usted conozca sus derechos y obligaciones, pero de una forma clara, de una forma resumida, de una forma sencilla. El día de hoy vamos a platicar acerca del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal y la relación que tiene con el programa denominado parquímetros, así como el daño patrimonial que puedan llegar a ocasionar y que se pueda ver en este tribunal. Síganos a lo largo de esta transmisión porque le va a ser de gran utilidad la información que se permee en el mismo para usted, para un familiar o para un amigo. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Gracias. Bien, estamos de regreso para platicar acerca del tema de este programa. Para ello he invitado a una serie de personajes, una serie de autoridades, una serie de peritos en la materia, conocedores ampliamente del tema que vamos a tocar en este programa.
a los cuales pues, les doy la más cordial bienvenida a su programa. Y el día de hoy, con honores como tal, nos acompaña la magistrada presidenta Yasmín Esquivel Moza. Le agradecemos mucho que esté en este foro. Voy presentando a cada uno de los panelistas, mas sin embargo sí quisiera hablar un poquito de la trayectoria que tiene la presidenta magistrada, ya que es una persona muy destacada, muy preparada, y qué bueno que así nuestras autoridades tengan este tipo de preparación para realizar la función que realizan, ¿no? Para ello, pues, bueno, puedo mencionar que la magistrada Yasmín Esquivel Moza realizó ella los estudios de la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se preparó con 3 estudios de posgrado en especialidades de Derecho Fiscal, Derecho en Sistema Financiero Mexicano, en Derecho Administrativos, impartidos por la Universidad Panamericana. De igual forma, tuvo un posgrado en Administración Pública, impartido por el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, y un doctorado en Derecho impartido por la Universidad Complutense de Madrid en coordinación con la Universidad de Anáhuac. Asimismo, la magistrada fue asesora jurídica en la Subdelegación Jurídica y de Gobierno del Departamento del Distrito Federal en Coyoacán. También formó parte del jurídico del Infonavit, formó parte de la Subdelegación Jurídica y de Gobierno del Distrito Federal en Azcapotzalco, estuvo también en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal como coordinadora de asesores del Subprocurador de Asuntos Jurídicos y Política Criminológica. De igual forma, estuvo en la legislatura de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal en el periodo de 1994 a 1997, también estuvo de asesora jurídica en la Secretaría General del Infonavit, estuvo en el Tribunal Superior Agrario, y bueno, está en el Tribunal Contencioso Administrativo y ahora es la actual presidenta quien preside dicho tribunal, ¿no? Sí, nuevamente, muchas gracias por estar en este foro y sé que vamos a hacer de gran utilidad toda la información que usted nos pueda otorgar. Muchísimas gracias, licenciado. Qué bueno. De igual forma nos acompaña aquí en el foro el magistrado José Arturo de la Rosa Peña. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una maestría en Derecho Administrativo y Fiscal. En el ámbito privado se desempeñó como abogado litigante para el despacho Ruz, Reza y Asociados en el periodo que comprende del 1997 al año 2001, en el que inició su carrera jurisdiccional en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal como secretario de Acuerdos de la Sala Ordinaria en el año 2004. Hizo su examen de oposición y se quedó dentro del tribunal como secretario general y bueno, fue trascendiendo a ser magistrado, ¿no? Le damos la más cordial bienvenida y qué bueno tener gente tan preparada como ustedes en este foro. Muchas gracias. También nos acompaña la magistrada Marta Arteaga Manrique. Ella es magistrada de la Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, licenciada en Derecho, tiene especialidad en Derecho Fiscal y Administrativo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual forma entró ella en 1977 al Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, por lo cual tiene una experiencia de 38 años y de los 12 años, bueno, de los últimos 12 años se ha desempeñado como magistrada. Un honor tenerla aquí en este foro. Y de igual forma, pues agradecerle que comparta con nosotros los conocimientos que puedan dar en este tema, ¿no? Muchas gracias. Bien, pues para poder entrar en materia acerca del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal y el programa denominado Parquímetros y el daño patrimonial, primero quisiera yo preguntarle a la magistrada presidente ¿cuál sería en sí el nacimiento del Tribunal Contencioso Administrativo? ¿Qué es el Tribunal Contencioso Administrativo? Claro, no sé si nos pueda dar. Con muchísimo gusto, primeramente agradecer al licenciado Héctor Becerra su invitación para estar en este programa Justicia para Todos, en el cual los televidentes puedan ver y escuchar nuestros planteamientos en materia jurídica administrativa. Claro. Como todos los abogados sabemos, y también los legisladores y los ciudadanos, el derecho va cambiando conforme avanza el tiempo. Y este Tribunal Contencioso Administrativo, que nació hace 43 años, a lo largo de su historia, el tribunal ha ido cambiando, ha ido modificándose,
ha ido teniendo nuevas competencias, nuevas responsabilidades, y en ese sentido es importante para nosotros compartir y transmitir lo que estamos haciendo en el contencioso administrativo. Este tribunal es un tribunal que se encarga de resolver los conflictos que se presentan entre las autoridades del gobierno del Distrito Federal y los ciudadanos, es decir, todas aquellas personas que estén inconformes con algún acto de autoridad porque consideran que este acto les daña, que este acto es ilegal, que no está pegado a derecho, pueden venir al contencioso administrativo. En el contencioso administrativo tenemos muchas competencias, la competencia fiscal y la competencia administrativa. La competencia fiscal se refiere justamente a todo aquello que es los impuestos, la carga impositiva que estamos obligados los ciudadanos que vivimos en el Distrito Federal a pagar. Y la parte administrativa son todos aquellos actos de la autoridad en el cual no son fiscales y que se refieren a cuestiones que pueden generar una molestia al ciudadano y puedan venir con nosotros. Por poner un ejemplo, todo lo que hacen los policías de tránsito, las delegaciones políticas, los secretarios que trabajan en el gobierno de la ciudad e inclusive los actos que emite el propio jefe de gobierno pueden ser impugnados aquí en el contencioso administrativo. Nosotros en el tribunal tenemos un equipo somos 22 magistrados, 15 magistrados en sala ordinaria y 7 magistrados en sala superior. Todos con una gran experiencia en materia administrativa. El día de hoy me toca compartir con 2 expertos en materia de justicia administrativa que trabajan en el tribunal, la magistrada Arteaga con más de 35 años de experiencia en esta materia y el magistrado de la Rosa que también tiene una experiencia importante en este tema. ¿Para qué sirve el contencioso administrativo a los ciudadanos en su vida diaria? Esto que es la justicia para todos, la justicia cotidiana, es justamente aquello que en la vida diaria puede afectarnos y que hacen las autoridades. Por ejemplo, cuando nos emiten una boleta predial que ésta no se emite conforme a las normas establecidas, a la ley fiscal en vigencia o porque no corresponde en el número de metros cuadrados que tiene el propietario de ese inmueble, puede venir al contencioso administrativo e impugnar la irregularidad de esa boleta predial. Por poner un ejemplo de los tantos actos, miles de actos que emite el gobierno de la ciudad y que pueden ser impugnados con nosotros en el contencioso administrativo. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo nos diferenciamos del otro tribunal, que es el Tribunal Superior de Justicia? Allá se ven todos los problemas y conflictos que existen entre 2 personas, ya sea 2 personas físicas o 2 personas morales, o una persona física y una persona moral. Acá no, acá en el contencioso administrativo, normalmente la parte demandada, en un 99% de los casos, son autoridades del gobierno del Distrito Federal. La diferencia entre un tribunal y otro es que aquí únicamente son quejas en contra del gobierno de la ciudad. Así es. Ahora bien, tenemos un equipo que es una defensoría jurídica que cuando el ciudadano se acerca a nosotros y el asunto corresponde a la materia de justicia contencioso administrativa, ellos pueden llevarle el asunto. Cuando nosotros hablamos de un juicio, normalmente el ciudadano piensa en qué va a gastar, en que va a contratar un despacho, en que va a contratar un abogado y eso le va a obligar a gastar y además del tiempo también a veces no cuenta con los recursos económicos. En el contencioso administrativo tenemos una defensoría jurídica que es gratuita, que puede llevar el juicio en todas sus etapas y todas sus fases, desde la elaboración de la demanda. Los abogados acompañan al ciudadano hasta la sentencia final del juicio, hasta que le emiten su resolución. Y en ese sentido, cuando el asunto que trata el ciudadano no corresponde al contencioso administrativo, también le asesoramos y le decimos qué tribunal es el competente y si en ese tribunal existe defensoría jurídica gratuita que pueda asesorarles y orientarles en el problema que están planteando el ciudadano en caso de que no fuera nuestro. Bien. Esa es una ventaja que tenemos en el contencioso administrativo y es un servicio a la comunidad que damos en la defensoría jurídica gratuita, que es justamente la primera cara que recibe el ciudadano cuando no tiene un abogado patrono que le esté asesorando, un abogado particular. Bien. Bueno, pues televidentes pongan mucha atención, en especial en la parte final que mencionó la magistrada, porque esta defensoría de oficio
les puede ayudar mucho sin necesidad de contratar a un abogado que tengan que sufragar ustedes un pago como tal y pueda representarlos contra este tipo de actos de autoridad que ustedes consideran que no son pertinentes o que no les aplican a su caso. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos para seguir platicando el tema. Muchas gracias. Bien, continuamos el programa y bueno, para entrar a la parte de la relación que tiene el Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de México con el programa denominado Parquímetros, le pediría a la magistrada María Marta Arteaga Manrique si nos puede platicar acerca de este programa, qué relación tiene el tribunal con él, cómo se podría impugnar, porque luego mucha gente no está de acuerdo con las infracciones que le otorgan, o qué semblanza nos puede dar acerca de este tipo de relación. Sí, cómo no, con mucho gusto, pero antes quisiera agradecer la invitación a este programa. Efectivamente, como lo comentaba la magistrada presidenta, el tribunal conoce de todos los actos que emite la autoridad administrativa en contra de un particular. Es así como vemos que al tribunal acuden a demandar las multas que imponen en materia de parquímetros, porque los motivos principales son porque no aparece, no están debidamente fundados, no están motivados. Muchas ocasiones sí pagaron los derechos correspondientes, pero resulta que como tienen que poner la boleta en el parabrisas, se dobla o muchas veces se cae y por ello hay necesidad de acudir al tribunal. Entonces sí tiene facultades, digamos, el tribunal de poder ver este tipo de asuntos derivados de este programa denominado el parquímetro. Efectivamente, y sobre todo porque como es un tribunal de legalidad, se analiza el contenido de la legalidad de estas sanciones. También en la mayoría de estos asuntos que se conocen en el tribunal ingresan a través de la Defensoría de Oficio. De oficio, lo que establecía la magistrada presidenta, claro. Donde es muy bondadosa el servicio que presta a la comunidad, el servicio jurídico. El año pasado se presentaron, para el número de ciudadanos que existen en nuestra ciudad, que es la más poblada del mundo, claro. Únicamente ingresaron 54 asuntos de parquímetros y los cuales todos fueron anulados. Muy poquito, ¿no? Realmente, efectivamente, es muy poco. Por eso es de ahí la importancia de que se nos dé la oportunidad de que la ciudadanía conozca de la existencia de este tribunal, que conozca cuál es la competencia, sus atribuciones, su seguramente no es que no haya actos mal fundados y motivados, sino más que nada a lo mejor es la parte de que la gente, los televidentes en este caso, a lo mejor no conocen que tienen ese derecho de acudir con ustedes como autoridad y bueno, a través de la Defensoría de Oficio poder ver si sí fue un acto jurídico o acto administrativo debidamente llevado a cabo, ¿no? Como tal. Efectivamente, además en la mayoría de los casos, como ya lo decía, se declara la nulidad. El trámite es rápido porque se sigue en la vía sumaria. Okay. En el tribunal, nuestra ley establece dos tipos de juicio, el ordinario y la vía sumaria. La vía sumaria es para este tipo de multas y otro tipo de es un juicio pequeñito, por así decirlo, para los televidentes. El trámite se lleva aproximadamente como 45 días, realmente es muy rápido. ¿Y ahí qué sería lo más recomendable para los televidentes? El que sí, si tienen esa multa, la paguen e impugnen, o que no la paguen hasta que se resuelva, o cómo sería esa parte. Sí, cómo no. Efectivamente, aquí se tiene que pagar la multa
para que se quiten el inmovilizador. Ya una vez que ya está pagada, tienen que acudir al tribunal y hay un término de 15 días para que puedan impugnarla. Okay. Porque si no, ya Ojo, no. los televidentes, 15 días después de que hagan el pago de la multa para acudir al tribunal a través de la Defensoría de Oficio para poder hacer este tipo de trámites. O contratar a sus abogados, pero digo, si ustedes quieren que sea algo gratuito y más por el costo mínimo que tiene una multa de esta naturaleza, pues mejor alguna Defensoría de Oficio. Qué bueno, ¿no? que déjeme decir que para el salario que gana no, sí, actualmente puede ser son considerable. De 552 pesos, lo que están, sí. Lo que amerita, claro, como sanción. Sí, y si contrataron un abogado externo, imagínense lo que les puede llegar a cobrar, ¿no? Como sí. Pero bueno, no sé, qué bueno que puedan acudir y qué bueno que lo tengan contemplado en el Tribunal Contencioso. Ahora, una pequeñita pregunta, ¿qué acciones son las que realiza el tribunal ante la autoridad para resarcir este tipo de daños que ocasiona el parquímetro? ¿O qué es lo que pasa con eso? O sea, ¿qué hacen? ¿Se nulifica nada más? Se declara la nulidad. Una vez que ya se ha tramitado el juicio, se declara la nulidad y en la sentencia se establece, eso es a criterio del magistrado y de la sala, señalar el término, que generalmente son 15 días que se les da a la autoridad para devolver la cantidad que pagó indebidamente. ¿Y se podría devolver con intereses, digamos? No sé, pregunto. Bueno, si después de un lapso, sí, la ley sí prevé que ahora el Código Fiscal establece que sí se deben de pagar intereses. Intereses del tipo fiscal, digamos. Sí. Ok. Bueno, el tribunal, en los casos de un accidente, digamos, por ejemplo, de automóviles, y eso también tiene facultades, digo, yéndome un poquito del lado de la parte de los parquímetros, pero puede haber accidentes viales como tal, también tienen facultades como para resolver alguna cuestión derivada por una obra que se haya construido y que afecte a las personas que están manejando o algo. Efectivamente, está la ley de responsabilidad patrimonial, que es donde el ciudadano puede demandar la indemnización de los daños causados por una actividad irregular de la administración pública. En el caso se puede promover vía administrativa directamente ante la autoridad responsable o ante la Contraloría General del Distrito Federal, y ya una vez que se emitió la resolución, procede impugnarla ante el Tribunal de la Contencioso. Ahora, si yo le quisiera dar el consejo a los televidentes en relación me regreso un poquito a la parte de los parquímetros, ¿qué documentos tienen que llevar a la Defensoría de Oficio? Digo, sé que ustedes no son la Defensoría como tal, más sin embargo, ¿qué consejo le podríamos dar a los televidentes? Sí, cómo no. En principio, que no se les pase el término de los 15 días. En segundo lugar, deben acreditar un interés legítimo, que se acredita con la tarjeta de circulación, acrediten la propiedad del vehículo. Yo coloco mi boletito, que tengo todavía tiempo, pero me quedan a lo mejor 10 minutos y llegan y me colocan el inmovilizador. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ahí efectivamente se tiene que pagar la multa. Aunque todavía me hayan quedado los 10 minutos. Sí, porque ahí con eso van a acudir al tribunal y van a demostrar la fecha que aparece en la infracción con el boleto que tienen con el que hicieron el pago correspondiente. Entonces, ¿servirían, por ejemplo, los videos que puedan grabar de sus celulares los televidentes, de cómo la multa dice 1 hora y está estacionado mi coche y tiene el sticker que dice que me faltaban 10 minutos más y todo? Sí, se ofrecen las pruebas correspondientes con la que se acredite la ilegalidad del Esa sería la mejor forma, digamos, para demostrar la irregularidad. No sé si aquí la presidenta nos puede decir también, con respecto a esto, ¿qué consejos daríamos a los televidentes de este tipo de cuestiones de parquímetros?
Bueno, aquí hay una disposición reglamentaria que es la del artículo 13 del Reglamento de Tránsito Metropolitano, donde dice que los vehículos estacionados en lugares en donde se encuentran instalados estos parquímetros, que actualmente, bueno, se han instalado en las delegaciones Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Coyoacán, Cuauhtémoc, estos parquímetros, pues están obligados los conductores en este momento a respetar el reglamento de tránsito metropolitano, y este artículo 13 les establece la prohibición de estacionarse sin pagar en donde estén los parquímetros. De tal manera que ante esta obligación, pues el ciudadano no nos resta otra opción más que pagar esta situación. Ahora, cuando hay irregularidad, entonces vamos al contencioso. Reclamamos, exigimos y solicitamos la nulidad de esos recibos, de esas boletas de tránsito, de esos documentos expedidos por la autoridad. Hay un precedente en el estado de Morelos donde se determinó que era inconstitucional el colocar inmovilizadores a estas empresas que tienen la concesión de revisar que los vehículos hayan pagado y que tenían la autorización de poner inmovilizadores. La Suprema Corte de Justicia resolvió una controversia en la cual determina que es inconstitucional la colocación de estos inmovilizadores. Sin embargo, aquí en la Ciudad de México, la norma que está vigente permite que continúen colocándose estos inmovilizadores, y está además totalmente reglamentado, y por lo tanto pues tenemos que cumplir en tanto no haya otra disposición diferente. Ahora, entonces los televidentes lo que debían hacer es, si ven que fue regular la conducta tanto de los policías como de las personas que colocan estos inmovilizadores, sí, allegarse de pruebas, lo que puedan, para llevarlo a la Defensoría de Oficio, digamos, y tratar de ver esta parte de que se nulifique, pero sí, no van a estar exentos del pago como tal. A lo mejor se les regresa después de que se declare la nulidad, pero sí tendrían que hacer el pago en el momento. Así es. El efecto de la nulidad sería que la autoridad devolviera el pago que haya efectuado el ciudadano que consideró que es ilegal la imposición de esa multa. Si yo dejo mi coche, digamos, digo muy rápido porque ya nos está ganando aquí el tiempo para irnos al corte, nada más, la parte de si yo lo dejo inmovilizado por días y acudo a la autoridad y lo dejo ahí y que lo lleven a lo mejor al corralón y no pago la multa ni todo lo demás que conlleve, ¿podría acudir al tribunal? Claro, por supuesto. Sin embargo, bueno, la acumulación de las sanciones en cuanto al arrastre de la grúa, en cuanto a al tiempo que va a estar en el corralón, pues también conlleva una multa que se va acumulando por toda esta serie de situaciones y sanciones que establece el propio reglamento. Bien, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Gracias. Bien, continuamos platicando acerca del Tribunal Contencioso Administrativo, su relación con el daño patrimonial, su relación también con los parquímetros. Como último punto referente a los parquímetros, yo también quería comentarles a los televidentes que tengan mucho cuidado, porque muchas veces creemos que si yo pago un boleto en el parquímetro que me da X cantidad de minutos, puedo usarlo en un cajón y luego a lo mejor me voy a otra delegación y lo puedo usar allá donde también tienen el programa del parquímetro. Eso no puede ser, tienen que revisar bien los términos y condiciones de los parquímetros, porque solamente puede ser en el área donde les corresponde. Entonces, si no, pues van a tenerse que encontrar con seguramente un inmovilizador de su vehículo y bueno, hacer todo el trámite de ir ante las autoridades, demostrar y todo lo demás para que puedan regresarles el pago de la multa. Traten de evitarlo, lean bien esa parte para que les sirva mucho de consejo. Bien, pues para poder platicar acerca del daño patrimonial que puede ocasionar algún acto ilegal de las autoridades del gobierno del Distrito Federal, le pediría al magistrado Arturo de la Rosa Peña si nos puede
platicar un poquito de el Tribunal Contencioso Administrativo tiene facultades de daño patrimonial, sobre qué actos tiene, cómo se sancionan, qué pasa con esto. Sí, primeramente agradecer la invitación. Hombre, muchas gracias. Felicidades por el programa. Creo que es una opción al alcance de todo el público, como su nombre lo dice, justicia para todos. Muchas gracias. Bienvenidos. Te reitero. Sí, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal sí tiene facultades para conocer de actos relativos al daño patrimonial. El artículo 113 constitucional, en su segundo párrafo, establece el derecho de los particulares a reclamar una indemnización por daño a las personas en sus bienes y en sus derechos. Este artículo constitucional tiene sus leyes reglamentarias en el ámbito federal y obviamente en el Distrito Federal. ¿Y a qué se refiere esta ley? Precisamente contempla el marco normativo a través del cual los particulares pueden reclamar a los entes públicos, a los órganos de gobierno del Distrito Federal, el daño que se haya causado precisamente a sus bienes y a sus derechos derivado de una actividad irregular de estos órganos de gobierno. Un ejemplo muy común en nuestra ciudad precisamente tiene que ver con los baches, claro, con las coladeras, y nosotros pensaríamos que solamente ocurre en otros países, que podemos reclamar una indemnización por una afectación causada por el mobiliario urbano o por el mal mantenimiento que cuenten las vías primarias y secundarias de una ciudad. Tanto Sin embargo, de calles como de banquetas, supongo, ¿no? Sí, precisamente. La actividad del Estado debe de ser precisa y cumpliendo las expectativas de los ciudadanos del Distrito Federal. En este caso, cualquier actividad del Estado, en el particular, hablando del Distrito Federal, podemos decir que cualquier actividad irregular que cause un daño, cualquiera que sea, es susceptible de reclamar por parte del ciudadano una indemnización. Un ejemplo sencillo, lo comentamos, tiene que ver con una coladera o un bache. El Tribunal de lo Contencioso entra ya precisamente en la etapa en la que la autoridad precisamente señale que no existe ese daño o que el particular se inconforme de la indemnización que se pretende cubrir. El daño patrimonial, en primera instancia, el particular debe de reclamarlo en la vía administrativa mediante una solicitud o una reclamación que le podemos llamar de daño patrimonial. ¿Dónde se va a hacer esta solicitud? Ante la misma autoridad administrativa a la que le atribuyamos esa actividad irregular. Cuando el particular no sepa quién es esa autoridad administrativa, precisamente la ley de daño patrimonial establece la posibilidad de presentarla en todos los casos ante la Contraloría General del Distrito Federal. Precisamente es una competencia concurrente entre la autoridad a la que nosotros atribuyamos o que es responsable de ese daño y la Contraloría del Distrito Federal, precisamente para cubrir esas lagunas que en algunos casos los ciudadanos no sepan a quién reclamarle ese daño patrimonial. Por ejemplo, tenemos que un ciudadano transitando por una vía primaria cae en una coladera. Evidentemente, una actividad regular del Estado es tener con buen mantenimiento estas vías. Sin embargo, puede ocurrir un accidente derivado de esa coladera. Entonces, es la vía administrativa solicitar la intervención de esta autoridad. ¿Y qué es lo que le recomendamos a los ciudadanos? Que traten de allegarse del mayor número de pruebas posibles para demostrar ese daño. Precisamente, como tú comentabas en el bloque anterior, tomar video, fotos con el celular, y podemos ayudarnos también de solicitar al juzgado cívico una constancia de hechos
precisamente acude un perito en donde se hace constar cuáles son los daños del vehículo, se da cuenta de que existe un bache, que existe una coladera, y esos son elementos de convicción que le van a servir a la autoridad para resolver favorablemente en relación a la indemnización que se reclama. Regularmente es este tipo de procedimientos, si la autoridad cuenta con las pruebas, se resuelven favorablemente. Y inclusive el gobierno del Distrito Federal tiene contratadas pólizas de seguros que garantizan el pago de esta actividad que es irregular porque no tenía el mantenimiento en la mayoría de los casos. ¿Qué pasa cuando el particular obtiene una respuesta que no le es favorable o que el monto de la indemnización no satisface sus expectativas? Es cuando ya entra el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ante una resolución de este tipo, ya procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Administrativo, y nosotros ahí intervenimos ya como un órgano jurisdiccional que va a resolver una contienda entre lo que dice la autoridad que no procede o que el monto que señala es el correcto y la inconformidad del particular respecto al daño que le ocasionó. De manera que, digo, es muy claro como tal, más sin embargo, para efecto de los televidentes, entonces, el ideal sería allegarse de pruebas. Si yo voy circulando, caigo en un bache, se me destruye mi llanta, mi rin, mi suspensión del coche, lo que sea. Tomo fotos, puedo pedir al juez cívico para que hagan constancias, hasta testimoniales de que íbamos ahí como tal y lo que pasó, ¿no? Todos los elementos de prueba. De ahí voy entonces a la Contraloría como tal, sí, y denuncio como tal esto y pido la reparación del daño patrimonial ocasionado por esta parte, ¿no? Como tal, lo narro, le pongo todas las pruebas, y si no me dan una respuesta favorable, ya acudo al Tribunal Contencioso Administrativo, que puede ser incluso también por lo que manifestaba la presidenta magistrada, la magistrada presidenta, en el sentido de que se puede hacer por conducto incluso de la Defensoría de Oficio, para poder que no le cueste la asesoría con abogados privados, digamos, como tal, ¿no? Y que la gente pueda hacer valer sus derechos, como tal. No sé si esto es correcto, este mapeo que acabo de hacer, o sí, si faltan algunas cuestiones, ¿no? Bueno, ok. Ahora, ¿cómo me reparan realmente? O sea, ¿me dan dinero con intereses? ¿Qué pasa? Sí. Es que luego la gente cree que es como una alcancía que dan con intereses y con cosas, pero también pues tienen que saber que si nada más fue cometido un daño, pues que a lo mejor y nada más se va a cubrir ese daño, ¿no? Como tal. Sí, en este caso la ley establece únicamente que es la reparación del daño, la reparación del daño, pero precisamente derivado de la afectación a los daños de los bienes de los particulares, también pueden producirse otro tipo de daños. La ley de responsabilidad patrimonial del Distrito Federal también contempla lo que es el lucro cesante, que son los daños que se le causan derivado, por ejemplo, de los daños al vehículo. Si en este caso se tratara de un taxi, evidentemente el vehículo tendría que estar en el taller, ganar, ¿no? Una semana, no sé los días que sean necesarios, y precisamente un taxi es la fuente de ingresos puede ser de una familia. Sí. Entonces contempla la indemnización de lucro cesante, que serían lo que dejaría de percibir a esta persona derivado de esa afectación que le causó la actividad irregular. Vamos a seguir platicando de este tema, es que tenemos que ir a una pequeña pausa comercial y regresamos. Sí. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y seguimos platicando aquí con el magistrado, que se quedó en el uso de la voz, pero nos ganó un poquito el tiempo. Pero bueno, seguimos platicando del daño patrimonial. Nos han preguntado mucho acerca de cuánto tiempo se tardan más o menos en todo el trámite, en reparar, porque digo, hay muchas quejas del público en el sentido de
de que esto es muy tardado, que mejor lo abandonan, que porque no tiene caso. No sé, ¿cuál sería la forma para que no sea tan, pues tan tardado, por así decirlo, que se cumpla con este daño patrimonial? En caso de un accidente, digamos, de una reparación de un vehículo como tal. Sí. En el caso, la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal contempla los términos a los que debe sujetarse la autoridad, y precisamente ante la violación de esos términos también puede acudir al Tribunal de lo Contencioso por una falta de respuesta oportuna, por una violación a lo que establece la Ley de Responsabilidad Patrimonial. Precisamente la ley establece cuál es el límite temporal en el que debe a la autoridad dar la respuesta a la reclamación. En caso de que no se obtenga la respuesta, precisamente como se había dicho, puede acudir a la Defensoría de Oficio o a un abogado particular, y el tribunal, al resolver respecto al silencio o inactividad de la autoridad administrativa, la condena a que dé la respuesta correspondiente al trámite del particular. Para acelerarlo, así es, que se cumpla más rápido con eso. Así es. Ahora, también, si yo voy caminando en una banqueta y la banqueta pues tiene muchas grietas y demás cosas y sufro un accidente, ¿es el mismo caso? Es el mismo caso. ¿Puedo demandar igual y todo? Así es, así es. Es un daño derivado de una actividad irregular. Y sí tendría que ir a la Contraloría primero, y contra el silencio o contra la contestación que me den, ya en su caso iré al Tribunal Contencioso Administrativo. Así es. Como te comentaba, es una facultad concurrente. Se puede acudir ante la autoridad que se le atribuya el daño irregular, la actividad irregular. Esta autoridad puede ser delegacional, tratándose de vialidades primarias, le corresponde a la Secretaría de Obras y Servicios. Tratándose de vialidades secundarias, le corresponde a las delegaciones. Tratándose de coladeras, le corresponde al Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Entonces, el gobernado, el particular, ante el desconocimiento probablemente de saber quién es el que le corresponde vigilar esos aspectos de la vialidad, puede acudir a la Contraloría. Y que ellos determinen quién es la autoridad que así es. En caso de que yo considere que la autoridad competente es la delegación y en realidad sea una autoridad de una secretaría del gobierno del Distrito Federal, precisamente también la ley contempla de que cuando se presente una solicitud ante una autoridad incompetente, esta autoridad tiene el deber de remitirla a la autoridad que corresponda en el término de 3 días. Entonces, que de una u otra forma, esta ley trata de salvaguardar los intereses precisamente de los gobernados para que sea oportuna la respuesta a su reclamación. ¿Qué pasa en el caso de quién cuantifica como tal los daños? O sea, como tal. O sea, ¿hay un perito o quién los lleva a cabo? Así es. Es un perito. Hay un perito encargado. La administración pública cuenta, como te comentaba, con seguros, y hay un perito que se encarga de hacer una evaluación en relación a los daños causados y se apoya en los lineamientos establecidos en el Código Civil para el Distrito Federal. Bien. Ahora, ¿hay algún término como tal para poderlo interponer este tipo de cosas? O sea, por ejemplo, los televidentes como tal sufren un problema en la banqueta o en vialidad de su coche, o ellos en lo personal, ¿qué tiempo tienen para poder ir a presentar su papel ante la Contraloría o ante alguna autoridad? No sé si, o sea, permanente que lo tienen, ¿qué pasa con eso? Sí hay un término, no es permanente el derecho. La ley establece que se cuenta con 1 año para realizar la reclamación de daño patrimonial. Es decir, se señala que el derecho a la reclamación prescribe en 1 año. Hay una excepción, que cuando el daño sea constante, permanente o continuo, pues evidentemente hasta que cese, empieza a correr este término de 1 año. Bien. Bueno, yo les pediría, porque hemos platicado mucho acerca
de la Defensoría de Oficio, del Tribunal Contencioso Administrativo y demás, seguramente muchos televidentes ya están ansiosos de saber, bueno, ¿y dónde están ubicados? O este superórgano, ¿dónde está? O tal, ¿no? No sé si alguien de aquí, los panelistas, nos pueda platicar dónde se encuentra ubicado el Tribunal Contencioso Administrativo, dónde se encuentra la parte de la Defensoría, no sé si se puedan los teléfonos, la dirección, no sé qué nos puedan dar para efecto de los televidentes. ¿Cómo no? ¿Sí? Me voy a permitir leerles sí, claro, con todo gusto, la dirección. El tribunal se encuentra ubicado en Insurgentes número 825, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez. El código postal es el 03810. Nos encontramos a media calle de la estación del Metrobús Nápoles, la línea 1. También la Defensoría de Oficio se encuentra ubicada en la planta baja del edificio, en esta dirección. Bien. Les voy a proporcionar los teléfonos de la Defensoría Jurídica, que son el 50020179 y 50020184. La dirección de internet es www.tcadf.gov.mx. Twitter, @tcadf. Facebook, www.facebook.com/tcadf. Bueno, pues ustedes tienen ahí los datos, tanto del tribunal como de la Defensoría, para que acudan si es que consideran que tienen algún problema que sea de esto naturaleza administrativa de la que hemos platicado. Pero bueno, seguimos platicando de los temas, nada más que hice esta pausa para efecto de que los televidentes tengan muy en claro a dónde pueden acudir y con quién, ¿no? No sé si aquí la magistrada presidenta nos pueda dar su opinión respecto del tema del daño patrimonial. Con muchísimo gusto. Pues esta ley, como los abogados y algunos ciudadanos sí conocen, es una ley de daño patrimonial en el Distrito Federal que se creó recientemente, no tiene arriba de 3 o 4 años, en donde está en vigencia esta ley, en el que ya el ciudadano puede demandar la mala función y la mala actividad y el daño que le causa una mala actividad de parte del funcionario público. Eso nos parece que es relevante, que es importante, porque es un país, como hemos visto, que va avanzando en materia de derechos humanos. El artículo 1 constitucional, que fue reformado recientemente, ya establece una serie de derechos humanos. Y en el caso de la materia administrativa, es importante señalar que los ciudadanos cuentan con derechos humanos en materia administrativa y que además pueden hacerlos valer, porque hacerlos valer es una forma en que puedan ellos ejercer ese legítimo derecho humano al que tienen. Y lo pueden hacer en el contencioso administrativo. Nosotros en el tribunal, a raíz justamente de esta reforma en materia de derechos humanos, donde ya se habla del principio pro persona, donde ya se habla del control de convencionalidad, se habla del control difuso, tenemos un instituto de especialización en justicia fiscal y administrativa. Este instituto se encarga de capacitar a los servidores públicos del tribunal en materia de justicia fiscal y administrativa. El próximo 22 de junio se firma un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México. El Tribunal Contencioso Administrativo viene como testigo de honor el doctor Miguel Ángel Mancera a la firma de este convenio, en el cual la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su División de Estudios de Posgrado, reconoce la validez de la maestría que imparte el Instituto de Especialización en Justicia Administrativa. La Sala Superior y la Junta de Gobierno, preocupados porque los servidores públicos se profesionalicen, es como se ha iniciado con este procedimiento de la maestría, que dura 2 años, exclusivamente es para servidores públicos del tribunal y se especializan en justicia administrativa. Y en ese sentido nosotros queremos compartir con los televidentes que estamos preparándonos todos los días, porque todos los días cambia el derecho,
Todos los días, con frecuencia se dan los cambios a las normas jurídicas y nosotros tenemos que estar a la altura de las exigencias de una sociedad que pide que se modernice el funcionario, se actualice el funcionario y que podamos tener acceso a esa nueva gama de derechos humanos en los cuales es importante que, además de todos los abogados, se vayan capacitando, fundamentalmente los servidores públicos que nos toca impartir justicia. Bien, pues se nos ha acabado el tiempo, magistrado, digo, lamentablemente, sí, pero son bienvenidos a otro programa más de Justicia para Todos. Gracias, muy amable. Creo que dimos muy buena información para los televidentes, espero que pongan mucha atención en todo lo que señalaron aquí nuestras autoridades y que lo hicieron excelentemente. Si usted tiene alguna duda o aclaración que desee realizar, aparece en pantalla una firma legal donde ustedes pueden ser asesorados con respecto al tema que se ha hablado en este programa. De igual forma, le agradezco mucho a los panelistas que nos hayan acompañado en este programa de Justicia para Todos, a la producción por hacer posible el mismo. Agradezco también al patrocinador que amablemente nos otorgó este majestuoso arreglo floral, el cual, si ustedes desean adquirir uno de estos, pues en pantalla aparecen sus datos de una de las mejores florerías que yo conozco en la Ciudad de México, y pues seguramente podrán tener algo parecido o igual a este tipo de arreglos florales, que son muy bonitos para cualquier detalle que quieran dar. Bueno, pues no me resta más que agradecerles a ustedes, televidentes, que nos hayan sintonizado, que nos hayan escuchado. Esperemos vernos en la próxima semana de Justicia para Todos, en el mismo horario, en el mismo canal. Les deseo una excelente noche y recuerden nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, nosotros no. Justicia para Todos, el primer programa con temas legales en México. Es este programa de integración adecuada de parte de los derechos. Lo bueno que quedó en la Constitución como un derecho. Hay más compañías El sistema se establece en la práctica. En Justicia para Todos tocamos los temas que día a día influyen en los ciudadanos, su planteamiento, desarrollo y conclusión. Que hay particulares que tienen la capacidad de violar de la misma manera o aún más grave que el propio Estado los derechos humanos de los demás, y contra ellos no se está haciendo nada. Tenemos el único espacio en el país para que el público esté enterado de sus derechos y obligaciones y de cómo resolver los problemas que como ciudadano puede tener. Yo cumplo y demuestro que fue ilegal ese acto administrativo como tal, pues a lo mejor si se tarda mucho la autoridad me lo regresan hasta con interés. Justicia para Todos es un programa confiable para el televidente y para tu marca de servicio o producto. En nuestro espacio puedes contar con entrada y salida de programa, salidas y regresos de corte comercial, superimposiciones y menciones de marca. A nuestro público le ofrecemos verdad, y por lo mismo es importante que tu marca esté presente con nosotros, en un espacio que le dé certeza a nuestros televidentes de que lo que le estamos brindando es calidad. Justicia para Todos se transmite en el Prime Time de Vibra TV, miércoles a las 9 de la noche y sábados y domingos su repetición a las 6 de la tarde. Vibra TV tiene cobertura en el Distrito Federal por el canal 158 de Easy, 165 Total Play, en más de 100 ciudades del país por diferentes sistemas de cable, y a todo el mundo en internet en canal vibra.tv. Nuestro target va de la clase C a la A y potencialmente alcanzamos 2 millones de telespectadores. Hay un refrán que dice: entre abogados te veas. Y sí, tu marca se verá entre abogados confiables, cuya misión es transmitir verdad, objetividad y sobre todo el mejor producto para nuestros clientes. Por eso te invitamos a ser parte de nuestro grupo, de aliarnos, de ganar en credibilidad, que tu producto y servicio se integre a un programa de gran utilidad para nuestros televidentes, en un canal que promueve la vida sana, los valores, el entretenimiento y el desarrollo humano. Justicia para Todos, aquí en Vibra TV.